Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Muy buenos días. Muy bien. Buenos días, profe. Buen día. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Para hoy tenemos la presentación de los trabajos en grupo del compilador. Vamos a empezar con el grupo del señor Andino, por favor. El señor John Andino. Buenos días, profe. Aquí estoy, presente. Muy bien. Por favor, ya sabe la presentación, todos con la cámara activa y pueden iniciar. Ya, Inge, un momentito hasta poder ingresar a la presentación. Ya, no se preocupe. Sí se puede ver ahí, Inge. Sí, 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 ahí se ve. Ya. Si puede ponerle en modo presentación para que se use toda la pantalla, estaría mejor. Listo, Inge. Eh, Por favor, indíqueme los nombres de los integrantes de su grupo. ahí están, Inge. Disculpe, Inge, ¿sabe con qué se iba al modo presentación? Abajo, en la barrita de abajo, abajo, donde está el zoom que dice 64%, ahí al lado hay una como un monitor. Estoy Al lado ahí, izquierdo, ya. presentación con diapositivas. Ese. Ah, ya. Gracias, Inge. Deme un ratito, a ver, para lo nuevo. Gutiérrez. Listo, grupo 1. Puede iniciar. Buenos días, enfermera. Buenos días, compañeros. Nuestro grupo va a hablar sobre los ejercicios 17.12 y 13 del libro Cómo programar en Java de Intel. Estos dos ejercicios tratan sobre el uso y manejo de pilas con el tema de convertir una operación infijo a posfijo y evaluar la posfijo. Pásale, por favor. Ya, bueno, como base para resolver estos dos ejercicios, vamos a hacer uso de la clase nodo, que como ya sabemos es una clase autorreferenciada, que nos sirve para crear nuestras listas simples y estas también son base para crear nuestra pila. Como podemos ver, tenemos nuestro tipo de dato, que va a ser una clase genérica de tipo Nova. Tenemos nuestros setters y getters para poder utilizarlas en la pila. A continuación, mi compañero. Eh, Compañero Kevin. ¿No te encuentras por ahí? Bueno, entonces, como creo que el compañero Kevin tiene dificultades, yo les voy a explicar lo que es la clase de lista simple. La clase de lista simple es la que utilizan los nodos para crear una lista simple. Ya, en la lista simple trabajamos con un dato genérico. Esto lo hacemos porque, como en el ejercicio, en ambos ejercicios utilizamos dos pilas. La primera va a ser de caracteres y la segunda va a ser de dobles. Entonces, por eso necesitamos utilizar dos pilas. Como para facilitar el trabajo y solo tener una lista simple y al mismo tiempo una clase pila, hacemos que estos reciban
datos de tipo genérico, así podemos trabajar con estos dos tipos de datos sin crear innecesariamente más código. Ya. Ya, aquí tenemos la clase pila. Esta clase es de tipo genérica y es extendida de la lista, de la clase lista simple. Aquí tenemos su constructor y tenemos los métodos que usamos de la clase lista simple. Tenemos aquí el método push, diseñado para insertar un elemento en la pila. Tenemos el método pop, que elimina el elemento que se encuentra encima de la pila. Tenemos el otro método, parte superior pila, que regresa el elemento que se encuentra en la cima de la pila. Y tenemos el imprimir pila, que es prácticamente para ver cómo actúa nuestra pila, cómo nos ayuda a ver eso. Y ya, siguiente, mi compañero. Ya, yo también les voy a hablar de la clase conversor de infijo a posfijo. Ya, esta clase es el primer ejercicio. El primer ejercicio trataba de que nosotros, o sea, las personas escriben las operaciones aritméticas en un lenguaje que es el lenguaje infijo, que es el lenguaje que siempre va el número, el operador y otro número. Pero la máquina no la entiende por ese medio, sino que la entiende por la notación postfijo, la cual va a los dos números que tienen que operar y después de los dos números va el operador. Y en esta clase lo que tratamos de hacer es pasar de la notación infijo a la notación postfijo, usando para ello un método que nos ayuda a convertir y ayudándonos de una pila que nos ayuda a almacenar los operadores que tenga. Eh, Aquí podemos ver que en este método que utilizamos, entramos a un do while. El while lo que nos dice es que simplemente nos ayuda a mantenernos en la pila mientras esta no esté vacía. Mientras no esté vacía, el código que está aquí se va a ir ejecutando. Ya, el for que está aquí nos ayuda para ir recorriendo los espacios de nuestra cadena de caracteres. Va a ir desde la posición 0 hasta la posición de infijo.length y va a ir recorriendo de uno en uno. Aquí están los condicionales que pregunta cuando el carácter de infijo en el actual sea un número, este se va a almacenar en la cadena de postfijo. Y igualmente, si es que el carácter infijo es igual a un paréntesis abierto, este va a entrar a la pila. Ya, también tenemos la siguiente condición que dice que si el carácter es un operador, entonces va a entrar esa condición que dice que si, no, pregunta primero que si el elemento superior de la pila es otro operador, entonces va a comparar su procedencia. Ahí compara su precedencia y ve cuál precede al otro, cuál es el que tiene mayor precedencia. Y si el que tiene menor precedencia está si el que tiene menor precedencia es el que está en la cadena infijo, entonces en postfijo se va a guardar el elemento que está en la parte superior de la pila, que era el que tenía mayor precedencia. Ya, y hace todas esas operaciones, va por todos los elementos recorriendo y entra a la pila o le guarda en el postfijo según lo requiera hasta completar el procedimiento. Y ya, aquí tengo pila vaciar, que es ya cuando termine todo el proceso, vacié la pila y pueda salir del bucle. Ya, también pregunta que ese método que me sirve para saber si el carácter es de un operador. Lo que hace es preguntar si es que el carácter es de un operador para que entre a la pila. Y este método que me sirve para ver si la precedencia es menor, el cual evalúa los dos operadores y mide la precedencia que estos tienen. A continuación, mi compañero. Ya. Mi parte es la del evaluador postfijo. En esta parte, como nuestra clase ya solo
toma postfijo igual, o sea, convierte el postfijo, no tenemos que transformarle con el anterior que teníamos que transformar de postfijo a infijo. Aquí utilizamos un if para ver que estamos utilizando entre números de entre 0 y 9. El segundo, perdón. El segundo if nos servía para calcular cuando tenemos nuestras dos posiciones. Luego retornamos nuestra parte superior de la pila. Utilizamos también un switch para cada caso, ya sea suma, resta, multiplicación, exponencial, división, y que nos devuelve el resultado. Perdón. Creo que esa es porque al ser nuestra clase solo un postfijo, no tenía tanta, o sea, no teníamos que transformarla. Entonces, este es mucho más sencillo que el anterior. Y eso sería lo siguiente, mi compañero. Muy bien, Inge. Yo voy a hablarles sobre la clase principal. En nuestra clase principal, ya aquí vamos a ejecutar lo que ya fueron hablando nuestros compañeros. Ya aquí lo vamos a poner en marcha. Pues aquí tenemos lo que viene siendo nuestro método, el cual lo vamos a utilizar para poder realizar los ejercicios que nos piden los literales de lo que pedía del ejercicio del libro de Deitel. Entonces aquí, por el System O, vamos a ingresar el valor que deseamos. Tenemos métodos como el string buffer que utilizamos para el infijo, y obviamente tenemos nuestro convertidor de infijo a postfijo. No sé si le pueden poner el programa para imprimirle ahí. Ya dije, entonces aquí nosotros ingresamos el ejercicio que queramos y entonces ya no revuelve, ¿no? Que si es fijo, nos declara ahí y nos da el resultado también, así como también podemos hacer la comprobación con cualquier operador matemático y vemos que sí está bien. Gracias. Gracias, profe. A continuación, si es que nos queda tiempo, vamos a ver si es que podemos ejecutar el programa. Mostrar una pequeña ejecución del programa en tiempo real. Sí, por favor. Ya, profe, un minutito, por favor. Listo, entonces yo le comparto la pantalla. Ya. Entonces, aquí teníamos todas mis clases y si me voy a mi clase principal, lo ejecuto. Y cuando lo ejecuto me pide que ingrese el valor que deseo calcular. Por ejemplo, pongamos un 3 un 3 menos 4 sobre 5 menos 2 por 6, por ejemplo. Ya, eso lo mando y me manda la anotación y me manda el resultado. Como podemos ver, si está trabajando bien porque mide tanto lo que es precedencia de operadores como lo que son precedencia de paréntesis. Y al final me evaluó el resultado de postfijo, que eso es lo que manda a calcular en el método que lo evalúa. Muy bien, gracias. Una pregunta para el señor Cruz Basantes. Kevin. Sí. ¿Por qué utilizaron la clase Stream Builder
¿Cómo lo hicieron funcionar? ¿Como una pila o como una cola la clase Stream Builder? Como una pila. ¿Y por qué utilizaron la Stream Builder y no una pila creada por ustedes mismos? Eso lo usamos porque en el libro tenía unas instrucciones que nos decían que usemos de esa como parte principal. Bien. ¿Y la pila que ustedes crearon para qué está siendo utilizada? La usamos para almacenar los caracteres cuando separamos del método del Stream Builder infijo, para poder separar cada elemento y ¿Qué poder está ordenar guardando ahí? ¿Los números o los operadores? los números. Listo, gracias. Profe, si pudiera acotar a lo que dijo mi compañero también, en la de convertidora postfijo, guarda los operadores, o sea, sí utilizo la pila para guardar los operadores. Aquí la creé. En el caso del convertidor y en el caso del evaluador, aquí también creo una pila. Y eso es lo que también decía hace rato, es de carácter genérica porque aquí trabajo con dobles para guardar los números en el caso del evaluador. Y aquí es o sea, de tipo carácter para guardar todos los operadores en el caso del convertidor. Listo. Muchas gracias. El señor Albuja no se encuentra presente, ¿cierto? No, la verdad, o sea, sí hizo el trabajo con nosotros, pero ahorita no sé qué le pasaría, no se presentó. Listo. Muchas gracias, chicos. Un buen trabajo. Continuemos, por favor, con el grupo número 2. Muchas gracias, Inge. Correspondiente al señor Albarracín. Por favor, el grupo del señor Albarracín. Me parece que el señor Albarracín ha hecho el trabajo solo. Vamos con el grupo del señor Flores, por favor. Inge, disculpe, ahora sí me escucha. Ahorita le empecé a escuchar. Ya, Inge, en esa parte yo hice solo porque no tenía, No digamos, podemos recibir trabajo en grupo solo. no. No, me Sí, parece que inclusive con usted ya tuvimos ese problema en alguna otra materia, que igualito hizo el trabajo solo. no es que en esa parte, por eso dije. ¿Por qué no puede trabajar en grupo, señor Albarracín? Cuénteme cuál es el inconveniente que tiene. Verá, Inge, yo sinceramente o sea, le pedí a un compañero si tenía algún grupo o sea, del curso le pregunté y él me dijo que si había, y yo dije si me podía incluir así para poder hablar, para poder hacer un grupo y él dijo que, o sea, no tenía el link para pasarme todo eso, dije ya no, y sí le pregunté a un compañero, creo que fue el señor Aries que le pregunté si es que había algún grupo del curso en sí, porque de ahí en el otro celular teníamos, pero como le digo, en ese se me perdió y ya no tuve grupo del contacto, el grupo de contacto más con todo. Y le pregunté y me dijo que sí había y le dije si me podía pasar y me dijo que solo los administradores podían pasar. Le dije si me podía pasar y dijo que ya me va a ver y no me envió y después dije ya nada, mejor hago sol antes que ¿No tener. hubiera sido mejor escribirme y decirme, ingeniera, no tengo grupo, ¿me puede colocar en algún grupo? Y eso es que también porque la computadora en sí me estaba fallando y capaz que no hubiera hecho igual, por eso. Ingeniería, Esa es señor la. Albarracín, al final, Ya, ¿qué hija, podemos hacer? Pero es trabajo en grupo, yo no le puedo evaluar si no trabaja ya, en grupo. sí, hija, ya. Vamos con el grupo del señor Flores, por favor. Sí, buenos días, ingeniera. Buenos días, a ver, déjenme un segundito, solo notamos quiénes son miembros de su grupo.
Criollo. El señor Camacho. No es Armijos Camacho y no Camacho Armijos. Sí, Armijos, tu apellido principal. Ujú. Apellido. Listo, grupo número 3, les escucho, por favor. Bueno, buenos días, ingeniera, buenos días, compañeros. Bueno, nosotros somos del grupo 3 y les vamos a explicar sobre los ejercicios 17.12 y 17.13 del libro de cómo programar de Java de Intel. Bueno, a continuación, mis compañeros le irán explicando más o menos cada procedimiento que se hizo a continuación. Ya. Bueno, dentro del ejercicio 17.12 lo primero que nos pedía era crear un método que nos permita convertir una expresión de infijo a posfijo. Esto básicamente es hacer que una expresión con sus operandos cuando están entre medias, la máquina los entiende cuando los operadores los ubicamos al final y los números al principio. Entonces, para crear el método de convertir a posfijo, mediante pilas. Primero creamos la clase pila y la mandamos a llamar aquí en el objeto pila. Y al método convertir a postfijo, que es de tipo string, le mandábamos como parámetro el infijo de tipo string, que básicamente recibía la expresión de infijo, que la recibíamos desde el main. Eh, Aquí utilizamos un for que lo que hacía era recorrer el número de caracteres de la expresión que ingresábamos en infijo y a partir de esto ya iba evaluando. Primero evaluaba los por chart, carácter a carácter y después verificaba si es un operador que es otro método aparte y en este método lo que evaluamos era si nos devolvía un true, si efectivamente aparecía un operador o falso, si no aparecía un operador. Y luego lo que hacía era verificar la precedencia con los paréntesis y con los operadores. Hacemos esto mediante el while y si es que encontrábamos un paréntesis, lo eh, utilizamos el pila.pop, que lo que hacía era llevarlo directamente a posfijo, a la cima, y después de eso evaluábamos todos los demás caracteres, y si correspondían a operandos o a paréntesis, utilizábamos el pila.pop. Después dentro del if, si estaba la pila vacía, lo que hacíamos era entrar dentro de otro bloque, dentro de otro bloque if para verificar los demás operadores. Y finalmente, después de todas las verificaciones, lo que hacíamos era retornar la variable posfijo. Ya, pásale, por favor. Ya, y este es el método que utilizamos para los operadores, que básicamente lo que hacía es que dentro de un if iba verificando si estaba comparaba con estos operadores y retornaba true si encontraba alguno de estos y falso si no encontraba ninguno de estos. Ya. Ya, pásale al siguiente. Ya, en el ejercicio del método de precedencia se utilizó un método privado que regresaba un boolean en el cual se ingresaban los dos operadores, ya sean desde la potenciación hasta la resta, y estos entraban a un if donde entraba a la segunda imagen donde está un método privado de prioridad en el cual le asignábamos ¿cómo se llama? Al signo un número en función de su importancia. Sería decir, pues el del potenciador es 3, el divisor y la multiplicación son 2, la suma y la resta es 1. Y bueno, se saltan esos porque como valen lo mismo, se les pone. Y en cambio en el de precedencia, se coge los operadores una vez hechos en el método de prioridad y se retorna un true si es que ha sido menor o igual que ese o un false. Pasa al siguiente.
Ya, en este caso, para el método que está en la parte final, que es la parte superior de la pila, se le ingresa con el push, el objeto, bueno, en este caso sería para el operador, se le ingresa el char de la pila y se le utiliza en el método final en la parte superior pila, el cual se le llama con un temporal y se le envía a la clase principal y se imprime la parte superior de la pila. El split se usa para separar y el char para llamar a a la primera parte del string. Listo. Bueno, yo les voy a explicar el literal 17.13, el literal A, que nos pide que creamos un método para evaluar la expresión postfijo. Bueno, entonces lo primero que hacemos es crear la clase evaluar expresión postfijo. Siguiente, entonces creamos la pila stack para almacenar todos los datos que se encuentran en la pila. Posteriormente creamos una nueva pila para ser nuevamente llamada. En este caso lo que hacemos es igualmente crear un try y un catch. El try para evaluar toda la expresión y el catch mandar una excepción en caso de que la pila se encuentre vacía. Entonces posteriormente lo que hacemos es crear un for para recorrer cada uno de los espacios, comenzando en i igual a 0, el i menor que la expresión, punto len, y seguir recorriendo con el i más. Entonces en este caso evaluamos la expresión char para ver si es un carácter y ahí evaluar su precedencia. Posteriormente creamos un if y un else para evaluar cada uno de los caracteres, que en este caso sería el de multiplicación, el de la suma, el de la resta o el de la división. Igualmente creamos, como habíamos creado la clase con un double, entonces evaluamos el doble y es un valor que nos devuelva un pop, igualmente con las dos variables que sería la x y y. O si no, creamos un temporal para que calcule los valores de x y el c, que vendría a ser un operador. Posteriormente igual creamos el push, que en este caso vendría a hacer que vaya a insertar elementos en el temporal, o si no, que la pila elimine los elementos, y en este caso el operador es menor que 0. Entonces lo que hacemos es que nos devuelve el doble y la pila. Y entonces, si todo esto nos da como ya le dije, había dicho, el catch, nos devuelve todo el procedimiento, y si es que la pila se encuentra vacía, nos devuelve esta excepción. Sigue la siguiente. El literal B nos pedía que creemos un método a calcular para evaluar la expresión de los operadores. Bueno, en este caso igual creamos la clase calcular, que tiene los parámetros del doble A, que vendría a ser los valores, y el char que se encuentra para evaluar los caracteres. Entonces en este caso creamos un switch y un case, y ahí vamos evaluando cada uno de los operadores, y en este caso sería la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y en el caso que no se pueda dividir para 0, creamos un soporte de operation exception para ver que no se puede seguir o el programa se pare en ese momento. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el literal CID, donde nos pide implementar un método push o empujar en español el método pop en los valores de la pila, donde el método push agrega un nuevo nodo a la parte superior de la pila, y el método pop elimina un nodo en la parte superior de la pila y devuelve los datos del nodo que se quitó. Cuando tenemos en la clase pila, declaramos un private nodo lista primer nodo y un private nodo lista último nodo. Tenemos un método public void insertar al frente, y donde tenemos el parámetro char, que nos va a dar el elemento insertar. Un if, que está vacía entre los paréntesis, que es igual a primer nodo, igual a último nodo, igual a new nodo.
y un else donde el primer nodo es igual a new nodo lista, con los parámetros elemento insertar y primer nodo. Tenemos el otro método insertar al frente, que es un double, con un if else, que de igual manera nos va a dar primer nodo es igual al nuevo nodo de la lista. En el otro lo tenemos con un char, que es eliminar del frente, con una excepción que nos dice que if, o sea, bueno, nos va a dar la excepción si la lista está vacía. Un char, elemento eliminado, que es igual al primer nodo, con un getDato. Un if, que es al primer nodo, que es igual al último nodo. Y un primer nodo que es igual a un último nodo, y ese nos va a dar un null. Un else, que primer nodo es igual a primer nodo, y lo hacemos con el get, que es get siguiente nodo. Y todo eso nos va a retornar un elemento eliminado. Por último, el método eliminar del frente 2, igualmente con una excepción de lista vacía, con un if está vacía y un throw exception que nos va a mostrar en pantalla lista vacía. Un double, Señor Sánchez, una elemento preguntita. eliminado es igual a primer nodo. Señor Sánchez, con ¿me escucha? get Bowler. Y un if else de primer nodo que es igual a primer nodo, igual con un get siguiente nodo. Y esto nos va a retornar un elemento eliminado. Gracias. Señor Sánchez, ¿me escucha? ¿Me escucha? Por favor, regrese a la pantalla anterior. Señor Sánchez, ¿cuál es la diferencia entre insertar al frente? Bueno, y me pone dos veces el mismo método, insertar al frente, insertar al frente. ¿Para qué tenemos dos métodos con insertar al frente? A ver, ¿se me escucha? Sí, le escucho. A ver. Bueno, es lo mismo, creo que le pegué dos veces el mismo. Sí, porque Bueno, el debía ser algoritmo es el insertar al mismo, pero frente ¿por qué 2. tenemos dos? Cuénteme por qué hay dos. No estoy seguro. Perdón. No solo mire el código nomás y dígame por qué hay dos métodos con el mismo nombre. El algoritmo es el mismo, pero ¿para qué tenemos dos? Sí, uno, ya, perdón, aquí está nervioso. El uno es char, que solo nos va a devolver un dígito, y el otro es un double. Esa es la diferencia. Muy bien, la lista, entiendo que tiene nodos lista. Nodos lista está almacenando. ¿De qué tipo es? ¿Me puede mostrar, por favor, nodo lista que almacena? Veo que la lista le han tratado como dos métodos diferentes, uno para insertar char y otro para insertar dobles. Pero los nodos que soportan, ¿tienen nodos distintos o tiene...? Déjeme ver qué guardan los nodos. No sé si tengan en alguna parte eso. Sí, bueno, eso ya iría en la parte donde se comparte el código. Tendría que ser al final. ¿Le pueden pasar alguna diapositiva donde se muestre qué tiene la clase nodo? ¿Qué está almacenando? Profe, Sí, bueno, creo no que sé, nadie porque puso, ahorita solo porque solo tenemos estábamos explicando los literales clase nodo. Nodo lista. No, o sea, al momento de compartir el código se le puede mostrar. De acuerdo, profe, no sé continúe. si podemos acabar la exposición y ahí le mostramos Continúe. el código. Ya inició.
Bueno, también creamos el método está vacía, donde controla si la pila ya no tiene ningún dato. Para eso comprobamos si el nodo ya vale null y nos devuelve con la condición si es un true o es un false. Siguiente. También tenemos lo que es imprimir pila, que lo que está el método del lado izquierdo es lo que está dentro de la clase pila, donde llamamos el método imprimir. Este método imprimir está en la clase lista, como podemos ver en el lado derecho, donde primero comprobamos si está vacía. Y siguiendo más abajo, recibimos el primer nodo y ponemos la condición de que hasta que el nodo no sea null, seguimos recorriendo los nodos de la lista. Todo eso lo guardamos en un string que se llama mensaje y retornamos eso. A continuación le vamos a mostrar cómo funciona el código. Si me ayuda confirmando si se ve la pantalla del Eclipse. Sí, sí se ve. Ya, este sería del primer ejercicio, que sería convertir de infijo a postfijo. Primeramente, en nuestro caso, lo que hicimos fue dentro de nuestro constructor, que sería de la clase convertir infijo postfijo, es donde estamos recibiendo el infijo, y después llamamos al método convertir postfijo, y por último llamamos a en string, creo que era en string buffer, donde se guardaba todo. A ese le creamos un get, un método get para que nos devuelva y también y para imprimirlo. Y aquí al final está lo que el resultado final. Esto de aquí arriba también le dejamos también el procedimiento de cómo estaba realizando por dentro. Cómo iba comparando, recibiendo los valores de la cadena para ir, porque a veces teníamos errores, entonces podíamos ir viendo. Y el otro que es evaluar postfijo. Asimismo nos vuelve un valor doble. En este caso guardamos en un método static y dentro de la misma clase le creamos un método main para imprimir directamente todo. Y eso sería todo. Listo. Ahora sí, muéstrame la clase nodo lista, por favor. Ok, ya. Muéstrame la clase pila, por favor. Un poquito para arriba.
¿Por qué el push está sobrescrito y el pop tiene pop y pop 2? Lo que pasa es que como cada uno le hizo un método, le probó un método diferente para ver si hasta que nos salga, entonces le añadimos lo que ellos nos pasan, lo que cada compañero, al compañero que le salió, entonces nos pasó, entonces solo le fuimos añadiendo otro método más. Pensamos usar a Object, pero el problema es que a algunos compañeros les salía un error de null pointer exception, entonces mejor directamente usamos una clase primitiva para evitar problemas. De ahí sí pensamos usar Object o hacerle genérico. Bájale un poquito. Listo, muéstreme el convertidor infijo a posfijo. Yo vi en la presentación una parte en donde declaraban de tipo stack algo. Ah, eso. Pero al final no utilizamos ese stack. Se ha olvidado, compañero, de borrar. De ahí sí estaba en la presentación de que estábamos usando la pila que nosotros creamos. Un poquito. ¿Qué es ese método precedencia? ¿Me puede mostrar el método precedencia? Sí. Aquí es donde recibimos los dos caracteres y comparamos. Ya, muéstrame en la lista el insertar. Para esto tenemos dos insertar, uno para char y otro double. Como le dije, podríamos haber usado Object o genérico, pero tuvimos algunos problemas con algunos compañeros, entonces nos tocó crear dos para que no tengamos problemas. ¿Me puede mostrar el constructor del nodo lista? Vamos de nuevo a la lista. Bájale un poquito. Ok, bájale. Bájale, bájale. Muy bien. Tiene una forma. Me llamó la atención su código. Listo, chicos. Un buen trabajo. Eso sería todo. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Vamos con el grupo del señor Trujillo, por favor. Ya, profe, ya le compartimos. ¿Sí se está viendo? Sí, sí se ve. Bien.
Bueno, buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Mi grupo les va a exponer el compilador que realizamos de los ejercicios 17.12 y 17.13. Empezaremos con un poco de teoría para... Deme un segundito, solamente tomo los apellidos de quienes son los miembros de su grupo. Y estaría conformada por el señor de la Cruz, La Hiedra, Taipe, Trujillo, Velastegui y Vergara. ¿Alguien más? es Tapia, profe. Allá no es Taipe, es Tapia. Ya, denme un segundito. Tapia Reales. Ahí sí. De la Cruz, La Hiedra, Tapia, Trujillo, Velastegui y Vergara. Sí, son los 7. Listo. Ahí sí, les escucho. Ya, profe. Como decía, primero vamos a empezar con un poco de teoría para entender de una mejor manera. Ya, empezaremos con la notación infija. Ya, es la forma más común que nosotros utilizamos para escribir las expresiones matemáticas. Se caracteriza por la ubicación de los operadores entre los operandos. A esto se los conoce como operación infijos. La notación infija puede estar completamente parentizada o puede basarse en un esquema de precedencia de operadores, así como el uso de paréntesis para expresar el orden de evaluación de una expresión. Como podemos ver en el ejemplo, debemos diferenciar entre el operador, que sería el más, y los operandos, que sería el 3 y el 5. Las ventajas. Es la forma natural que tenemos para escribir las expresiones aritméticas y una de las desventajas, esto creo que me está tapando, ahí. Una de las desventajas es que muchas de las veces se necesita paréntesis para poder indicar el orden de la evaluación de la expresión. Por ejemplo, A por B dividido para A más C entre paréntesis no es lo mismo que A por B dividido para A más C. Listo. Ya, la notación postfijo, como su nombre lo indica, se refiere a que el operador ocupa la posición después de los operandos. Su característica es que el orden de los operandos se conserva igual que la expresión infija equivalente. Esto quiere decir que no utiliza paréntesis, ya que no es una operación ambigua. Como podemos ver en el ejemplo, la notación infija sería A por B dividido por A más C entre paréntesis y su representación en notación postfija sería AB por AC más y dividido. Las ventajas de la notación postfija es que no se necesita paréntesis, como ya dije, y es la que se utiliza por los computadores, ya que permite una forma muy sencilla y eficaz de evaluar las expresiones aritméticas, en este caso con las pilas. A continuación, mi compañero. Las reglas para pasar de infijo a posfijo son nada más y nada menos que los compiladores la realizan para la conversión de expresiones infijas a posfijas y esto aumentará la efectividad del tiempo de ejecución. Ahora, las reglas. Si el operador que estamos evaluando es igual a la precedencia, cambiamos el operador en la pila. La segunda, si el operador es de mayor precedencia que el que se encuentra en la pila, se agrega a la pila. La tercera, si el operador es de menor precedencia que el que se encuentra en la pila, entonces se sacan los operadores. Y el cuarto y último regla sería, si el paréntesis derecho va hacia la pila, perdón. Eso.
conseguimos la tabla de prioridad de precedencia. Esta es la cual nos permite a nosotros de manera matemática poder asignar, por ejemplo, primero los internos, después los externos, como siempre nos han dicho. Entonces, en esta manera también lo tratan los computadores, haciendo una prioridad. Del número más alto, este será el primero que será ejecutado en la operación. Tenemos dos: prioridad en expresión infija y prioridad en pila. La prioridad en pila es nada más y nada menos que cuando se sacan los operadores dentro del código, y la expresión infija serán los elementos que recorre un for con cada valor, y el símbolo de paréntesis cerrado no está definida para ninguno de los dos, ya que solo se quitaría y nada más es el final de la cadena. A continuación, voy a presentar, antes de que mis compañeros expliquen la parte del código, voy a explicar cómo funciona literalmente el programa para que se den una idea. ¿Se puede ver ahí? Sí, se ve. Listo. Nosotros tenemos una expresión, nosotros tenemos las clases de ejecución, los diferentes tipos de clases que mis compañeros van a hacer la explicación más adelante. Por lo tanto, yo solo les voy a hacer cómo funcionaría nuestro código ahorita para que después de la explicación no se pierdan mucho. Entonces, nosotros pedimos una expresión, registremos una expresión en este momento. Tenemos aquí la del ejercicio del libro y una de nosotros. Por ejemplo, en el ejercicio del libro, la pasamos y nos va a registrar que la expresión ha sido guardada con éxito. Podemos mostrar nuestra expresión en el caso de que nos olvidemos, que se registra aquí. Su expresión en forma infija es: para pasarla, oprimimos la opción número 3. La expresión postfija es esto de aquí, que es exactamente lo mismo que nos dice el libro de Deitel. La opción 5 nos permite a nosotros, la opción número 4 a nosotros nos permite ver los elementos que se están almacenando dentro de la pila, que son todos estos elementos de aquí, una vez convertidas. Podemos hacer la operación. La operación nos dice que la versión postfija es de esto y su operación es del resultado 38. De igual manera, nosotros podemos vaciar nuestra pila con la opción número 6 y nos dice que la pila está vaciada. Podemos registrar otra expresión al mismo tiempo. Registramos la segunda, que es un ejercicio de cuenta propia, que es un ejemplo aparte. La expresión ha sido guardada y como tal veremos que ya cambiaría nuestra forma en postfija. Exactamente, nos cambió y su operación será de 12.5. De igual manera podremos vaciarla y así registrar otra pila más, de otra nueva pila y así sucesivamente, y procedemos a la opción de salir. Eso ha sido todo por parte de la ejecución del código. Bueno, a continuación les voy a presentar cómo funciona el método convertir a postfijo. Ya. En primer lugar, recibe un parámetro que es la expresión infija, la cual escribimos por teclado. Lo que hace básicamente es cambiar la notación por medio de varios métodos que tenemos antes, que después los van a explicar, que son el operador, donde tiene todos los operadores. ¿Cuál más tiene aquí? La de precedencia, que va a guardar según el nivel de precedencia que tenga el carácter. Tenemos también el push y el pop, que hacen que ingresen y salgan de la pila los caracteres en este caso. Si el valor del elemento que se ingresa en la pila no es un carácter, entonces se va a vaciar. Y si es un carácter, se va a ir acumulando según el nivel de precedencia. Eso básicamente. Pásale a la siguiente, por favor. Aquí está el método de operador, donde tenemos todos los operadores, que en este caso son los caracteres que se van a ir guardando según el nivel de precedencia en la pila. Gracias.
¿Me confirma si se escucha? Le escucho, pero Sí, no sí. tiene cámara activa. Sí, disculpe. Como vimos en el No se le escucha. ahí se escucha. Sí, ahí mejora. Bueno, como iba diciendo, como vimos anteriormente en el método convertir postfija, era necesario definir las prioridades o precedencias de los operadores a la expresión infija y compararla con la prioridad en la pila. Ya. Para ello se crean los métodos de precedencia. En este caso, el método precedencia la expresión. Ya. Lo que hace este método es el orden de prioridad que tienen las operaciones, como vimos anteriormente, en base a la tabla de la conversión infija a posfija. Aquí sería si operador es igual a potencia, retorna 4. Si operador es igual a multiplicación o operador es igual a división, nos retorna 2. Si operador es igual a suma o es igual a resta, nos va a retornar 1. Ya. Si operador es igual a paréntesis izquierdo, nos retorna 5. En caso de que no sea nada, nos va a retornar 0. Ya. También tenemos la precedencia que es en la pila. En este caso, si operador es igual a potencia, nos retorna 3. Y si es igual a multiplicación y división, nos retorna 2. En el caso de la suma y la resta, nos retorna 1. Y en el paréntesis izquierdo nos retorna 0. Y en el otro caso no. Ya. Aquí también, para explicar en este método, la siguiente, por favor. Ya. En este método de tipo objeto de parte superior pila, aquí nos retorna, a ver, ya, para evaluar la expresión de los operadores se apilan en la pila y se comparan las prioridades, y para eso es necesario saber en qué tope está la pila, por así decirlo. Y para eso se crea este método, que es parte superior pila, que es un método que nos muestra que lo que está en la pila, y para ello el método nos retorna lo que está en la pila en la posición -1. Bueno, aquí es -1 ya que el tope queda en una posición arriba del último elemento que se encuentra en la pila. Gracias. Bueno, entonces les voy a explicar cómo funciona el método evaluar la expresión postfija. Básicamente lo que hace es convertir la expresión postfija, leerla para que nosotros podamos ya hacer el cálculo de la operación. Pero antes de hacer el cálculo de operación, primero ¿cómo es esto? Hay que leer la expresión postfija para identificar los números y los operadores. Sí, eso es lo que primero se hace dentro de este método. Tenemos la declaración del string postfijo que aplica el método de la conversión postfija con nuestro infijo que ya tenemos antes,
también la expresamos en postfija y de ahí retornamos el método de evaluar postfija. Aquí es donde nosotros ya evaluamos el postfijo que nosotros ya teníamos identificado del método anterior, o sea, del string postfijo que teníamos ahí. Lo ingresamos ese string como parámetro y declaramos la nueva pila con una longitud de 100 y utilizamos el for para ¿cómo es esto? Primero declarar echar letra que nos ayudará a identificar las letras que se encuentran en el string postfijo. Y también o sea, también declaramos el double num que nos ayudará a identificarlo. Que nos ayudará a ponerlas, a declarar ¿cómo se está? Las letras. Y de ahí entonces utilizamos el método push dentro del double num, o sea, le ponemos como parámetro el num que ya teníamos declarado dentro del método push que ya se explicó antes. Y luego después del if, en el else, utilizamos, como ya no serían letras, pues serían los números. Ahí entonces declaramos otro número 2 y lo convertimos en double y lo ponemos dentro del método .pop en la pila. También con el número 1 y el double número 3, ahí es donde nosotros llamamos el método calcular con los parámetros declarados de letra, el número 1 y el número 2. Y ese resultado que nos da y lo ponemos en el push de la pila. Y al final nosotros retornamos un double de la parte superior de la pila en el método de la parte superior pila, que ya tenemos. Entonces, lo que nos faltaría analizar es el método calcular. Ya, aquí en el anterior método que vimos antes, pusimos habíamos conseguido los parámetros de la letra, del número 1 y del número 2. Esto es lo que nosotros utilizaremos para hacer nuestros cálculos. La letra es el que identifica el operador y los números son los operandos que vamos a calcular. Y hemos utilizado ifs para diferenciar cada operación que nosotros teníamos. Si era multiplicación, retornamos la multiplicación del número 1 y el número 2. División, utilizamos la división del número 1 y el número 2 y así consecutivamente. Y para potencias utilizamos el método math.pow con los parámetros del número 1 y número 2. Y si no tenemos ninguna de estas, retornamos 0. Así es como nosotros ya hacemos el cálculo con la expresión postfija y obtenemos el resultado. Básicamente esto es. Buenos días, ingeniera. Primeramente le quería pedir disculpas porque en mi casa el internet está malo y tuve que salir, no puedo prender la cámara. Ya. Ya. Bueno, aquí tenemos los métodos push y pop. Primeramente, sabemos que el método push inserta un nuevo elemento en el top de la pila y el pop elimina el elemento indicado por el top de la pila. Ahora en nuestro código podemos ver que el push es de tipo booleano que recibe como parámetro un tipo object. Y tenemos que una condición de que si está llena retornará un false. Y en el caso de que esté vacía, en la pila se le asignará el top, que en este caso es la cantidad de elementos que tiene. Se le irá sumando los datos que son ingresados por el parámetro de object y se va incrementando con top más y retornará un true. Esto para verificar que se está apilando. Y en el caso del pop, retornará un object, y si la pila está vacía, retornará un null, debido a que no podemos desapilar algo que no existe. Y el número de elementos que tenemos en la pila irá decrementando, como podemos ver, con top menos men. Inge, buenos días, compañero, buenos días. Yo les voy a presentar los métodos de esta vacía, que en este caso es de tipo booleano y nos retorna que si el elemento tope es igual a 0, significa que nuestra pila está vacía. Igual, el método está llena, que igual es de tipo booleano,
y nos retorna y nos evalúa que si es que el tope es igual a n, que en n es el parámetro de máximo de la pila, entonces significa que está llena. Y en el método vaciar pila, cuando tope es igual a 0, o sea, nos asigna tope es igual a 0, lo que hace que nuestra pila se vacíe completamente. Pasar al otro, por favor. Ya, siguiente tenemos el método imprimir pila, que es de tipo void y nos recibe una cadena como parámetro. Llamamos a nuestra clase StringBuffer expresión y hacemos un for que y empieza en 0 y sea menor a expresión punto carácter num, que en este caso carácter num es un método que nos sirve para contar el número de caracteres de nuestra pila. Y creamos una nueva variable string cadena 1 que le asignamos string.retorno y hacemos que nos imprima cadena 1. Eso sería todo. Gracias por su atención, compañeros. Eso sería todo por parte de nuestro grupo. Procedo a dejarles en el chat un link, un enlace para nuestro repositorio en la plataforma de GitHub. Muchas gracias. Chicos, es una pena. Un programa muy bonito la funcionalidad, pero implementado con arreglos y no con una lista enlazada. No sé si tenga algún comentario adicional, caso contrario pasamos con el siguiente grupo. Por favor, los integrantes del grupo de Kevin Pozo. Kevin Pozo Maldonado, por favor. Listo, por favor, ya le compartimos. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? Compañero. Sí, compañero. Mira. Perfecto, Por a ver. mérito, los miembros de su... Ya le quito... No sé por qué salió así. Bueno, no sé si están viendo la pantalla en modo presentación ya, Inge. Sí, aunque se está viendo la diapositiva siguiente, o sea, está viendo Ya, entonces... como tú deberías ver cuando ves la siguiente, no como en modo presentación. Ya le arreglo eso. Permíteme un momentito. Quizá... No, creo que está mal. A ver, puedo compartir la otra. Perdón, permítame. Mientras, ¿alguien me puede dar los miembros de su grupo? ¿Cuáles son? Creo que ahora sí está. Ahí sí está bien. Sí, ya. Perfecto. Bueno, Inge, entonces ahí le espero un momentito hasta que pueda copiar los integrantes que están en la parte inferior izquierda. Ya. ¿No? La cámara me olvidé de activar, perdón. Ya. Ahora sí. No creo que mejor. Está dando problemas. Perdón. Está dando justo problemas ahorita. Muy bien, a ver, tengo al señor Andrade, Chamba, Muñoz, Parra, Pozo, Kiwano y Simbaña. Listo. Ahora sí, creo que son todos.
Listo, les escucho. Ya, bueno, Inge, muchísimas gracias por su gran invitación. Vamos a empezar con mi grupo. Vamos a explicarles lo que es la transformación de lenguaje o estructuras de infijo a posfijo. Como ya varios de mis compañeros explicaron, el lenguaje infijo es el que normalmente nosotros como personas usamos para poder realizar los cálculos matemáticos, como nos enseñan desde chiquitos, que primero va el valor, en medio del el siguiente objeto sería el operando que queremos realizar y ha seguido del siguiente valor, que es lo que venimos trabajando comúnmente, pero la máquina no soporta este lenguaje, no entiende de manera correcta esta información, por lo que la transforma a un lenguaje postfijo, que es escribir los dos valores que queremos operar seguido del operando que queremos realizar. Esto se puede hacer en operaciones complejas, no solo básicas como 3 más 3. Podemos aquí incluir varias operaciones que tendremos que definirlas con paréntesis para que podamos estructurarlas bien y que la máquina proceda a realizar esta operación de la mejor manera. Antes de empezar con el tema del código, vamos a dar un poco de explicación teórica. Así que comencemos, por favor. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar sobre qué son los TDA. Los TDA, como dice la definición, es una colección de datos sobre los cuales se define un grupo de operaciones específicas que operan sobre ellos. Ok. Esto quiere decir que las operaciones son es la interfaz de los TDA. Un ejemplo de esto es lo que hemos estado viendo a lo largo del curso, como son los arrays, las pilas y las colas. En los arrays, en específico, se puede definir un tipo de dato donde podemos nosotros realizar una serie de operaciones, como saber el tamaño del array. Podemos obtener un elemento del array, el tamaño del array. También podemos imprimir el array. Entonces, se puede definir varias operaciones sobre ese tipo de datos. ¿Qué no es un TDA? Un TDA es todo lo que no es definido por el usuario. Es decir, que yo que sé, en nuestro programa, como por ejemplo, tenemos varios métodos que nosotros definimos, pero existen otros que ya están por defecto en el Java, que pues no son definidos por el usuario y están allí. A continuación nos dice que las variables definen los tipos de estructuras de datos. Como dije anteriormente, en los arrays nosotros podemos definir un tipo de dato, yo que sé, como por ejemplo un entero, o bueno, o también puede ser strings. Este es, bueno, el array es lo más básico que se puede ver en los TDA. También tenemos a continuación que los métodos públicos son las operaciones que definen los TDA. Esto quiere decir que a los TDA se les puede aplicar encapsulamiento. Entonces, los TDA, ¿cómo sería? Muestran los tipos de operaciones que la interfaz quiere presentar, porque podemos hacer encapsulación y podemos saber, o sea, podemos definir lo que se va a utilizar o lo que no se quiere utilizar. Eso ha sido por mi parte. Gracias. Un TDA, tipo de dato abstracto, nos permite modelar características personalizadas para un fin en particular, en donde el programador es quien define el conjunto de valores y operaciones que va a tener nuestra estructura. Los TDA cumplen con las operaciones básicas que tiene la estructura, que cumple con las operaciones, con los principios básicos de abstracción y ocultación de la información. Algunas de las aplicaciones que tienen los TDA son las operaciones de creación de nuevos objetos, funciones donde consultamos un valor enviando algún argumento, y las operaciones para modificar un objeto del TDA, que en realidad sería añadir y eliminar dicho objeto. Para implementar un TDA es necesario que nos permita encapsular el tipo de dato y sus operaciones.
Además, debemos ocultar la información al usuario programador. Recordando que la encapsulación nos permite ocultar los detalles de la implementación de nuestro código y la ocultación nos restringe el acceso a la información del objeto, impidiendo así la modificación del código. La aplicación de los tipos de datos abstractos que usamos en nuestro programa son las listas enlazadas, en donde en este caso hablaríamos de tipos de datos abstractos dinámicos, en donde recordamos que el hecho de ser dinámico significa que no hay necesidad de reservar memoria y en el tiempo de ejecución se va agregando o eliminando la memoria que necesitemos. En nuestro programa usamos la estructura llamada pila, pues usualmente se usa para evaluar expresiones aritméticas. Más adelante explicaremos más a detalle cómo aplicamos las listas simples y pilas a nuestro programa. Listo. Ahora hablaremos sobre los nodos, los enlaces y las memorias. Como sabemos, los nodos son un elemento de una lista y cada uno de estos nodos tiene sus propias características y cuentan con varios campos. Esto también tiene que ser que al menos de uno de estos debe funcionar como un punto de referencia entre el uno y el otro. Y entre esos dos se encuentran el enlace, que es el conector que une un nodo de anterior con un nodo siguiente. Hablando de las memorias, la memoria reservada de forma dinámica suele estar alojada en el heap y la memoria estática en el stack. La pila generalmente es una zona muy limitada. En cambio, el heap en principio podría estar un tanto limitada por la cantidad de memoria disponible durante la ejecución. Lo único que sí se puede decir o asumir es que probablemente exista un menor espacio en la pila que en el heap. Y como desventaja también tenemos que la memoria dinámica es más elaborada y a veces puede dificultar su uso. Al contrario, la memoria estática tiene una duración fija que se reserva y libera de forma automática. En cambio, la memoria dinámica se reserva de forma explícita y continúa existiendo hasta que sea liberada. En comparación, la memoria dinámica puede afectar el rendimiento, a diferencia de la memoria estática, donde el tamaño de las variables se conoce en tiempo de compilación, por lo cual hace que el proceso se vuelva mucho más eficiente. Y eso es todo. Bien, ahora voy a hablar acerca de las listas simplemente enlazadas. Esta vendría a ser como una conjugación completa entre lo que es un nodo y un enlace, en el cual podríamos definir a la lista simple como un conjunto o una colección de elementos que están continuos uno detrás del otro, por el cual nosotros podríamos siempre acceder al primer elemento de nuestra lista. Esto, como había explicado anteriormente, tiene una gran influencia en lo que vendría a ser la memoria dinámica. Y a su vez, esta tiene un principio muy importante, y es que forma uno de los elementos más importantes para ya poder desarrollar pilas, para poder desarrollar colas, poder desarrollar listas doblemente enlazadas, etc. Las listas simplemente enlazadas vendría a ser el elemento principal de lo que es la construcción entre nodos y enlaces. Y como podemos nosotros observar, estos tienen la misma lógica de lo que vendría a ser un nodo y un enlace, como se puede observar en el ejemplo. Tiene dos tareas básicas. La primera es el de guardar una información en un espacio específico de la memoria. Y el enlace o el puntero tiene la disponibilidad de apuntar hacia dónde está la siguiente información. Estos, al estar continuos uno del otro, no hay ninguna necesidad de recorrerlos. Esto ya se los puede implementar con un solo método, el cual ya se puede obtener de manera general. Y estos, en la implementación de un código de Java o en cualquier lenguaje de programación, se utiliza mediante clases en lo que vendría a ser Java. En Módula se utiliza en base a paquetes y en C también es en base a clases. Lo que vendría a ser en el entorno de Java es que nosotros vamos a tener que implementar base de constructores, del cual uno de ellos va a inicializar sus valores por defecto y otro el cual ya va a comenzar a inicializar los valores en base a lo que nosotros deseemos crear con nuestros tipos de datos abstractos. También, a su vez, como nosotros vemos, el nodo y los enlaces o punteros tienen una mayor influencia en lo que vendría a ser las listas simplemente enlazadas, como podemos observar en los fragmentos de código, donde en la lista simplemente enlazadas nosotros ya le vamos a dar un significado a esos nodos, los cuales estamos creando, le vamos a dar un sentido hacia dónde se está desarrollando los enlaces o punteros dentro de la memoria de Java o dentro de lo que es el Runtime Data Area. En parte también se podría añadir que el hecho de una lista simplemente enlazada también tiene unas n dificultades a comparación de lo que vendría a ser los arreglos que comúnmente conocemos en Java. Sin embargo, también estos son de mayor influencia para el momento de desarrollar proyectos más grandes,
como el hecho de utilizar la parte de los nodos, listas simples o hasta incluso los enlaces propiamente dichos para crear árboles binarios, lo cual ya es un tema más avanzado dentro del entorno de Java. Pero en sí, básicamente se podría decir que las listas simplemente enlazadas son el elemento fundamental y principal para el desarrollo de programas más complejos o el desarrollo de nuestros propios tipos de datos abstractos en el entorno de un lenguaje de programación en específico. Listo, yo les voy a dar una breve explicación sobre lo que son las pilas. A pesar de que Java ya cuenta con la clase pila, que es stack, en su paquete de java.util, nosotros también podemos implementar nuestra propia clase pila para poder modificar los 4 métodos básicos que tiene esta clase, que son push, pick, pop, and empty. Push nos sirve para ingresar un nuevo dato a la pila. Pick nos sirve para devolver el último, en este caso sería el primer valor que está en el top de la pila. Pop nos sirve para devolver y al mismo tiempo eliminar el elemento que está en el top de la pila, y empty nos sirve para saber si está vacío. No sé si puedan ver mi cámara para darles una explicación sobre lo que es la estructura de pila, que se conoce como filo, que significa first in, es the last out. Entonces, yo metí en esta pila, por así decirlo, objetos a los que yo puedo acceder simplemente al inicio al objeto que yo metí al último, que sería el primero. Y para poder acceder al primero que yo metí, debería trabajar con todos, sacar todos los elementos que estaban anteriormente en la pila para poder acceder al primero que inicié. Por eso esta estructura se denomina filo, first in, last out. A continuación, vamos con un poco del funcionamiento del código que implementamos en Java. Como podemos ver, aquí creamos el nodo. Este nodo lo hicimos con el carácter char. Tiene las funciones de un nodo que nos devuelve el valor del nodo, el siguiente nodo, y esto sería todo del nodo. Aquí tenemos la clase pila. También la lista simple donde pusimos todos los métodos que tendría un nodo, que nos devuelva un valor, a ver si está vacío, insertar al inicio, eliminar al inicio, y como explicó los métodos de la pila, push para insertar uno en el tope de la pila, pop para eliminar el primero en la pila, y parte superior que saber cuál está encima de la pila, el primer elemento de la pila. Bueno, a continuación, como dijo mi compañero, ya hemos visto lo que es un nodo y una pila. Cabe recalcar que el nodo que hemos utilizado primeramente era un char. Entonces, esto quiere decir que este nodo se va a centrar más en el signo, no en números, sino más en signo. Ya que hemos hecho dos nodos. El primero ya presentó a mi compañero, que era de los signos, que es de tipo char. Bueno, seguimos con esto, tenemos el método, tenemos la clase convertidor infijo postfijo. Como podemos ver en la línea 4, estamos pidiendo memoria a una pila para que se cree una pila, estamos pidiendo memoria para que se cree una pila y esa pila sea un fijo. En la línea 5 tenemos un string buffer, que igual estamos pidiendo memoria para que se cree un string buffer y se llame postfijo. En la línea 6 igual estamos pidiendo memoria para que se cree una pila y se llame OP. En la línea 7 estamos creando una variable longitud de tipo int y la estamos iniciando a 0. En la línea 9 tenemos el constructor que se llama convertidor infijo postfijo y este tiene como parámetro el string buffer, que es infijo. En la línea 10 lo que estamos haciendo es que estamos creando un arreglo de caracteres y estamos diciendo que lo que se ingrese a infijo sea leído por caracteres. Nada más. En la línea 11 estamos creando el infijo, le estamos llamando al método push para que se agregue el paréntesis derecho. En la línea 14 al 16 estamos creando un for para que se lea los caracteres. Y también tenemos el método string buffer, ese es un método en el cual aún no lo utilizamos. Bueno, lo hicimos, pero no lo vamos a utilizar. Está de darnos nomás. Más abajo dice el método boolean, que es el operador. Que este método operador tiene como parámetro una pila, y esta pila se llama operadores.
tenemos, bueno, lo que estamos diciendo es que si el operador de la parte cima tiene un carácter y este carácter es igual al carácter que queremos comparar, entonces eso es verdadero. Y para esto hemos utilizado el carácter compare, que compara los caracteres. Entonces, también como tenemos en el if, tenemos un operador lógico, que es el o. Entonces, el o nos dice que basta con que uno sea verdadero, todo es verdadero. Entonces, si en la pila de sin operadores, en la parte superior encuentra un carácter suma y le compara con otra suma, y esto es igual, entonces me va a devolver, sí o sí, me devuelve un true. Caso contrario, me devuelve un false. También tenemos el método boolean, que también es un método. Tenemos la precedencia. Tenemos aquí también dos parámetros. Uno es pila infijo y el otro es pila ópera. También tenemos un switch y dentro de paréntesis del switch tenemos el dato que es infijo. Pero este dato infijo tiene varios casos. Tiene el caso cuando el carácter sea suma, tiene el caso cuando el carácter sea resta y así sucesivamente. ¿Qué queremos hacer? Queremos saber la precedencia de los signos. Entonces, si el carácter suma del infijo es igual al ópera del infijo igual, o sea, del signo suma, entonces esto va a ser un falso, porque entre suma y suma no podemos ver la precedencia. Es como que, bueno, me devuelve un false. En cambio, si le hacemos que el infijo del carácter suma y le comparamos el infijo del ópera, entonces podemos ver que el infijo suma y el ópera de multiplicación, podemos ver la precedencia. Podemos ver que la precedencia va a ser la multiplicación y no la suma. Lo mismo igual sería cuando tenemos el caso del signo menos. Si comparamos el carácter del signo menos del infijo y comparamos el carácter del signo menos del ópera, podemos ver que la precedencia no existe porque entre menos y menos no podemos ver la precedencia. Entonces, por eso nos devolvería un false. Tenemos, entonces, si nos devuelve un false, podemos decir un else if, que sería la suma. Entonces, vamos a comparar. Si el carácter de la suma del infijo le comparamos con el ópera del infijo de la suma, multiplicación y división, podemos ver que se ve la precedencia, y la precedencia va a ser de suma, multiplicación y división antes que la resta. Esa sería la precedencia de signos en los casos del infijo. Siguiente. Es igual. Sería lo mismo igual. Igual de multiplicación, división, exponencial y porcentual. A continuación, mi compañero. No, devuelve la siguiente. Aquí tenemos el método de convertir a postfijo. Primero tenemos una lista donde pondremos todas las operaciones y se le añade un paréntesis izquierdo. Luego vemos la longitud de nuestro infijo, que se nos va a repetir hasta que acabemos todo nuestro infijo. Primero calculamos si el infijo está vacío. Si está vacío no va a hacer nada. Pero si no está vacío, lo primero que debes saber si es un número. Por eso, si es diferente, calcula si es operador. Si no es operador, entonces entra. Tampoco debe ser un paréntesis y sea izquierdo o derecho. Si es solo un valor, un número, le hicimos que se agregue a un string buff llamado postfijo, que este será nuestro resultado. Como es un string buff, le hicimos con el método append que le va agregando al string buff. Entonces, el siguiente caso, si nos encuentra un paréntesis derecho, entonces nos lo va a poner en la parte superior de nuestra lista de operaciones, de nuestra pila de operaciones. Por otro caso, si encuentra una operación, sea suma, resta, multiplicación, división, residuo o exponente, primero nos va a ver si en la parte superior de nuestra pila de operaciones también se encuentra una operación. Si ese es el caso, nos ve cuál tiene mayor preferencia. En nuestra pila de operaciones va a sacar todas las operaciones y las va a agregar a nuestro postfijo. Y como saca una, la vamos a eliminar. Siempre saca de la parte superior. Si no encuentra ninguna operación en nuestra pila de operaciones, va a sacar del infijo y se la va a poner en nuestra pila de operaciones. En cambio, en el caso de que encuentre un paréntesis derecho,
va a tomar las operaciones de nuestra pila de operaciones y las va a agregar en nuestro postfijo. Esto va a ser hasta que encuentre un paréntesis izquierdo. Si ya encuentra un paréntesis izquierdo, lo va a eliminar y se va a dejar de repetir esta operación. Si encuentra un paréntesis izquierdo en nuestro infijo, lo va a poner en la parte superior de nuestra pila de operaciones. Si encuentra un operador, entonces mira si nuestra pila de operaciones tiene un operador. Si es así, mira la preferencia y lo agrega a nuestro postfijo. Ya cuando no encuentre ningún operador en la parte superior de nuestra pila de operaciones, va a sacar del infijo el operador y lo va a poner encima de nuestra pila de operaciones. Y por último, si encuentra un paréntesis derecho, esto me parece que ya expliqué. Sí, esto ya expliqué. De aquí al final nos va a imprimir nuestro postfijo ya completo. Bueno, aquí sería el mail, pero el mail de la ejecución lo vamos a presentar después, cuando ya ingresemos ya todo lo que queremos hacer. Siguiente presentación. Siguiente, ya. Y va, como les decía al principio, teníamos dos nodos. Un nodo era tipo char, pero este nodo va a ser enfocado al tipo ORIN, ya que este nodo nos va a servir tanto para las operaciones. Entonces, igual, bueno, utilizamos los mismos cálculos, los mismos métodos, y podemos decir que la diferencia del nodo anterior con este nodo es que este nodo es de tipo IN. Siguiente. Ya, tenemos igual lo que es pilas, lo mismo, método push, pop y su parte superior. También tenemos lo mismo, que es listas simples, que utilizamos lo mismo. Siguiente. Ya, tenemos el evaluador postfijo. En la línea 5 estamos pidiendo memoria a un string buffer que se va a llamar resultado. En la línea 6 estamos haciendo estático de una memoria a pila cálculo que se llamaba OP. Ya, en el método void, que es un estático calcular, que tiene como parámetro pila postfijo. ¿Qué queremos hacer aquí? Queremos separar los números para saber el signo que se va a hacer la operación. Entonces, en la línea 10 y en la línea 12 estamos creando variables de tipo int que se va a llamar x y y que estas van a ser asignadas a op.parte superior sigma. Entonces, cuando estas sean asignadas, se les va a retirar, o sea, se les va a separar estos números para saber el signo el cual se va a operar. Entonces, para eso tenemos un switch, que dentro del switch tiene de dato, tiene postfijo, punto aparte superior sigma. Entonces, este dato va a tener varios casos igual. Va a tener cuando sea suma, cuando sea el carácter suma, cuando sea el carácter resta y así sucesivamente. Entonces, si esta operación, apartando los números, encuentra el signo, por ejemplo, encuentra el signo suma, esta se va a sumar. Si encuentra el signo multiplicación, esta se va a multiplicar. Y así sucesivamente en los demás casos. El método boolean, que es operador, es igualito que el anterior operador. Vamos a ver si es operador. Si es operador, entonces me devuelve un true, si no un false. Y el siguiente le toca a mi compañero. El siguiente método... vamos a calcular la expresión postfijo que obtuvimos, por eso nos recibe un string buffer. Lo primero que vamos a hacer es agregar un paréntesis derecho como en las expresiones postfijo no se usa paréntesis, usaremos este para saber cuándo acaban nuestros cálculos. Creamos una pila postfijo y vamos a llenarla de nuestro postfijo transformado en caracteres. Si hicimos un while para que se repita hasta que encuentre el paréntesis derecho, que quiere decir que ya acabó nuestras operaciones. Si lo que nos encuentra adentro no es un operador, entonces nos va a nos va a agregar este dato, que debería ser un número sí o sí, en otra pila que la llamamos OP. En esta pila solo vamos a poner números. Van a ser tanto los números que encontremos como el resultado de las operaciones de esto. Si encuentra un operador,
lo que vamos a hacer es llamar al método calcular, que nos va a calcular con el operador que encontró en nuestro postfijo, con los que están adentro de operación, y nos va a poner el resultado en la parte superior de operación. Y eso sería todo. Ahora vamos a compartir el programa para mostrar cómo su funcionamiento. ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí se escucha. Sí. Okay. Vamos a ejecutar. Disculpen que mi compu es un poco lenta. Perdón, no aparece. Y por ejemplo podemos poner 1 más 2 más 3 y multipliquémoslo por 8. Entonces nos va a dar el número en postfijo, que es 1, 2 y 3, que va a la suma entre el 1 y el 2, la suma entre el 2 y el 3, y lo va a multiplicar por 8. El resultado va a ser 48. Listo. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Un buen trabajo. Por favor, el señor Albarracín, le escucho su presentación. Señor Albarracín. ¿Se me escucha? Sí, le escucho. Ya le comparto. Ya se ve, disculpe. Está Sí, medio lento. ya se ve. Ya en este programa lo que hice fue crear lo que son las Póngale clases en Node. modo presentación, por favor, para que se vea la pantalla más grande. Sí. Abajo, en la barra inferior, donde está el zoom, ahí hay una S. Ya. Lo que hice en este programa fueron las clases nodo, una clase lista simple y lo que son las pilas. En las pilas tenemos lo que son el método push, po y la parte superior. En el push nos agrega un nuevo elemento a la pila y el po va quitando el primero que entra es el primero que sale igual. Y tengo también una clase lo que es convertir y lo que son los evaluadores. También son las reglas, que hay unas reglas de precedencia, que si es igual se cambian, o sea, los que son los signos. Igual cuando hay una mayor o igual que, podemos sacar o agregar lo que son. Y a la final, cuando hay un corchete al otro lado, la pila se va a vaciar. Y en el programa lo voy a explicar. Creo primero lo que son las clases simples, un nodo de tipo carácter va a ser para recibir un objeto. Igual tengo lo que son los setter y los getter, y en la lista tengo los métodos. Tengo lo que es un primer nodo, último nodo, actual nodo y el primer nodo. Tengo lo que son los métodos si está vacío para preguntar si es que está vacío el nodo. Y la pila, la lista más con todo. Tengo lo que es insertar al frente, lo que se va a convertir en push creo, y el insertar al final. Tengo lo que es el eliminar y eliminar al final. Y también tengo lo que es las cantidades de nodo. Cuántos nodos hay
introducido todo eso. Y también tengo lo que es en la parte superior para ver cuál es el último nodo en entrar. Y un método imprimir. ¿Y por qué utilizas object si tú el tipo de dato es char? ¿Para qué te sirve que sea object? Porque cuando empezaba a programar me salía que no encontraba en sí, me salía un error en el punto, me decía no se encuentra ningún valor en el punto del carácter. Y más para eso le puse como objeto, más con todo. Pero lo que estás almacenando es un char, ¿no? Sí, aquí está, por ejemplo. Un objeto, pero de tipo char. Eso es lo que le digo. Y perdón. Por eso es el link. Y lo que es, aquí tengo lo que es para convertir. Primerito lo que teníamos que ver era las prioridad. Dice prioridad en pila y en expresión. En pila lo que son los corchetes no van a valer nada, o sea, va a valer 0. Y aquí va a tomar las prioridades que son el 4, lo que es de exponente, división y multiplicación y la suma también creo que era. Sí. Y aquí en cambio las prioridades en expresión, aquí en cambio va a valer, el corchete va a valer más que las demás expresiones. También tengo para ver si es un operador, me va a devolver un true y también si es un dígito. Y aquí para cuando tocaba calcular el dígito, tocábamos concatenarle con el más el 0, pero el 0 en carácter, porque si no nos daba un error que era, nos daba, o sea, no nos daba, nos daba un resultado, pero ese resultado debíamos restarle menos, digamos, el 0 que vale 50. Ahí nos daba la que es en sí toda o sea, la operación en sí completa. Y después hice lo que es un convertidor para recibir un string y tengo aquí los que son los buffers, fijo y posfijo y fijo. Cuando decía que en el libro que primero teníamos que agregar a la pila un push, un paréntesis, y después agregar en el infijo un cierre de paréntesis. Después entramos lo que es un for y el después del for preguntamos si es operador, lo que son los operadores. Si es un operador, entra. Pero si es que no es un operador, solo va a apilar. Ya, y cuando entren, si es operador, va a preguntar si la pila está vacía. Vamos a implementar un push. Pero si es que si no está vacía, tendremos que ver las siguientes opciones, que son las prioridades en pila y la prioridad en expresión. En pila decíamos que que cuando haya un paréntesis, o sea, se va a eliminar. Y cuando es en expresión, ahí no se va a eliminar. En cambio, primero se va a realizar la operación de dentro, después se elimina lo que es el paréntesis. Y también hice lo que era una clase de excepciones cuando estaba vacía, porque igual me daba lo que era error me daba error cuando le mandaba imprimir y no había nada. Listo, ejecútele para verle. Ahí, déjeme. No se me imprime. Estaba. Pues, no sé dónde estaba. A ver. No se me imprime. No sé dónde se me fue el error. Déjeme ver, LBB. Dice hacer la impresión. Impresión. Nodo actual primero, si es diferente, me voy a imprimir el resultado. Pero no se me imprime. No sé dónde se fue yo, pero no se me imprime. No,
No sé dónde se me imprimió. No sé dónde se está. ¿Y le estaba funcionando antes? Sí, porque después igual me daba lo que era para calcular. Ahí en cambio me salía mal. Y después creo que le moví algo ahí. Por eso cuando le empezaba a calcular me daba error. O sea, me daba un número, pero ahí era donde le decía que tocaba colocar el cero o un corchete para enviarle que reste. De ahí no sé dónde se fue eso. Porque aquí igual en cambio lo que era en calcular, le hacía otro igual, que va a recibir un buffer, o sea, sí, un buffer, un string buffer, y de ahí me daba igual, en cambio, y no me daba lo que era la respuesta, porque me faltaba, digamos, poner el cero del char para que se reste el número total menos el cero, el carácter cero. Y de ahí no sé dónde se fue. Porque de Listo. ahí, Ya, gracias, sí. señora Albarracín. Gracias. ¿Alguien más que falte? ¿No? Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Que tenga un buen día. Inge, Dígame. con lo que respecta al grupo 1, el compañero que había faltado dijo que tenía una mala conexión mientras poníamos. No sé si ya lo escribió, pero dijo que lo iba a hacer. Para informarle eso, que el compañero no puede estar por fallos de internet. Porque si eso pues, en ¿No la está conectado hasta ahorita? ¿No se ha conectado? me dijo que tenía fallos de internet, pero déjeme ver si es que está ahorita en la llamada. ¿Se me escucha, Inge? Buenos Le días. escucho. Ajá. Sí, Inge, soy yo. Lo que pasa es que mi internet está súper malo. Entonces no sé si ¿Podría el momento de... compartir el código para que yo le haga una pregunta y le pueda evaluar? Porque si no, la parte de la presentación tiene 0. Entonces, si puede compartir el código y le hago una pregunta, le puedo evaluar. Ya yo le comparto el código y le evalúo al compañero. Bueno. O si tu compañero puedes compartir el código. Preferible que me ayudes, porfa, porque sí, mi internet está medio lentísimo. Listo, compañero. Aquí tengo los... ¿Sí se está viendo ahí, profe? Sí, sí se ve. Listo, entonces... A ver, deme un segundito. Señor Kevin. Sí. La lista que ustedes crearon, ¿qué está almacenando? ¿La lista? Ajá, por favor, el otro compañero en solamente abra algún código si es que el otro, o sea, haga lo que su compañero Kevin le diga, ¿sí? No se vaya usted a posicionar justo en el pedacito de código de que yo estoy preguntando. A ver, Kevin, para usted. ¿Qué almacena la pila que ustedes tienen? La pila está almacenando digamos, el dato, es que nosotros lo hicimos con un dato genérico. Ajá. Entonces, nuestra pila está almacenando eso ahí. Ya, entonces significaría que su nodo es genérico. Mi nodo, sí. A ver, ¿podemos ver la clase nodo? Ahora sí, ábrale la clase de nodo. Ya, efectivamente tiene un tipo de dato genérico. La lista que crearon, que es la base de la pila, ¿es genérica? La lista también. A ver, vamos a ver a la lista. Ya. Ahí usted tiene un nodo, y por eso tiene los warnings, ¿no es cierto? Donde está diciendo nodo igual el new, está usando new, nodo y tiene los warnings de ese lado. ¿Por qué son esos warnings y cómo había que corregir? Creo que, o sea, eso también estábamos viendo, pero no nos sale ningún error. Creo que Es un warning nada más. Ajá. ¿Pero a qué se deberá?
Que no están, o sea, no están utilizando en otros métodos. No. Su nodo es genérico, ¿ya? Si usted Ya. le ve, cuando nosotros declaramos el de tipo inicio de tipo nodo, tenemos que decirle cuál es el genérico. Que Sí, sea genérico. ustedes tenían una lista simple que recibe un tipo. Entonces, en nodo había que ponerle entre mayor, menor, tipo. Y en fin también, entre mayor, menor, el tipo. Claro, como es genérico, también deberían ir genéricos. Exactamente, no están puestos como genéricos, por eso tienen los warnings. Sin embargo, vi que más abajo sí estaban utilizando, bájale un poquito más. Exacto, en insertar al inicio, ahí sí le van creando con el tipo de dato. Bueno, aún así no usan el mayor, menor, para colocar ahí cuál es el tipo de dato, ¿no es cierto? Que sería Claro, solo es tipo. el dato que nos va a almacenar. Ujú. Ya. ¿Cuántas pilas están usando? ¿Utilizan una pila diferente para los operadores y otra para los números o usa una sola pila? Perdón, no le escuché bien. Dije. ¿Cuántas pilas está usando, por ejemplo, en el que transforma de infijo a posfijo? Ahí estamos utilizando una pila. ¿Ya? ¿Y qué guardábamos dentro de esa pila? Para el infijo y... Ajá, el que convierte, el convertidor infijo a posfijo. a ver, una pila teníamos para la lista y otra era para el convertidor, si no me equivoco. Entonces, la del convertidor era... a ver, no me acuerdo. Abramos la clase convertidor infijo a posfijo. Era una para los caracteres y otra era para los dobles, si no me equivoco. Ya, ahí tenemos la declaración de la pila de los caracteres. Los números, ¿dónde se están almacenando? ¿Los números? Ahí vemos que la declaración de esa pila es de carácter. Entonces ahí se deben estar almacenando los operadores. Los números, ¿dónde se almacenan? Está o sea, como son caracteres, también les mandamos así directamente los números. Dije. ¿Y todos están dentro de la pila? Ajá. A ver, podemos ver en la parte que hace la conversión. Bájale un poquito. O sea, ahí está el if. Ese posfijo, por ejemplo, ahí tiene posfijo, ¿de qué tipo es? Tiene el método append. El append es el que está usando. ¿Qué es ese posfijo? El posfijo es un string buffer. Muy bien. Listo, Kevin. Gracias. No, a usted, Inge, muchas gracias por ayudarme en esta parte, por lo que se me fue el internet. Listo, no hay problema. Y gracias, Listo. compañero, por ayudarme a compartir. Ahora sí, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge, muchas gracias. Hasta luego con todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.